Hola, el día de hoy continuaremos con el regresor de la familia caída. Cambiando de escena, Rick llamaba la atención del prota y le preguntaba qué era todo eso. ¿Acaso estaba planeando organizar una fiesta o algo similar? Entonces, ¿por qué habían tantas cartas sobre la mesa? Logan, mientras llenaba una de las cartas, le preguntaba a Rick que quién realizaría una fiesta en estos tiempos. Y además, es una carta para enviarla a los talentos que han perdido sus amos debido a la guerra civil. Rick le preguntaba si acaso estaba reclutándolos, a lo que Logan le preguntaba que cómo lo había descubierto. Dejando salir una ligera carcajada, Rick le dijo al prota que estaba sirviéndole a él durante muchos años. Pero ¿hay algún caballero famoso en los territorios al borde del colapso? Pues no había oído nada de eso en lo particular. Logan le dijo que bueno, en ese momento son principalmente descendientes o soldados de pequeños territorios, y si los dejaban probablemente terminarían convirtiéndose en mercenarios errantes. Aún así, Rick le preguntaba al prota que por qué los iba a reclutar, ¿acaso le faltaban tantas tropas? Logan le respondió que hay un dicho que dice perlas en el barro, preguntándole si acaso no es así. Ok, creo que la traducción del dicho está mal y lo quiero aclarar porque generalmente este tipo de cosas suelen dejar un poco confundidos a los espectadores, o sea ustedes chicos. El dicho más parecido dice así, no tirar perlas a los cerdos, o no echar perlas delante de los cerdos. Significa no desperdiciar algo valioso en alguien que no lo aprecia o no lo merece. Así que ya lo tienen claro, sin más interrupciones continuamos con la historia. Logan, luego de haber dicho eso, comenzaba a pensar que por supuesto esa es información de su vida pasada. La mayoría de ellos estaban destinados a convertirse en usuarios de aura, pero el destinatario de esa carta nunca despertará su aura. Aún así es uno de los más importantes entre todos ellos. Y por supuesto esperaba a que llegara a aceptarla, pensando en el chico que vimos anteriormente, Damián Nadel. El prota en la carta que le había escrito al chico comenzaba a relatar lo siguiente, presentándose y afirmando que es el hijo mayor de la familia McLean. Había quedado profundamente impresionado con su poema La luna ebria, que había dejado en la academia atrás antes de retirarse, y pensó que tenía un talento excepcional, y como había escuchado que recientemente ha pasado por momentos difíciles, había decidido contactarlo. Y en esos tiempos difíciles, donde su familia seguía creciendo y prosperando, necesitaban talentos como él, como Damián. Y si estaba buscando un nuevo lugar para establecerse, entonces tenía que considerar por favor el territorio de McLean. Luego de leer el contenido de la carta, Damián se encontraba preguntando qué clase de tontería era esa. 2 meses después nos encontramos en la entrada principal del territorio de McLean, donde múltiples personas se habían reunido en la entrada. Los caballeros que se encontraban haciendo guardia comenzaban a preguntar que de dónde venían todas esas personas. Otro caballero se preguntaba exactamente lo mismo. Un rato después, los caballeros comenzaron a hablar entre ellos, comenzando a decir que todos dijeron que habían recibido una carta del joven maestro y habían llegado directamente al territorio, pero no sabían qué era lo que estaba pasando realmente. Otro caballero se acercaba y dijo que allí se encontraba otra carta, y la misma también tenía el sello de la familia McLean. En eso, Damián, que se encontraba detrás del caballero, comenzaba a decir que él también había traído consigo una carta del gran joven amo. Al observar la carta, el caballero dijo que definitivamente ese es el sello de la familia McLean. Pero terminó observando fijamente a Damián, lo cual no le inspiraba tanta confianza. El caballero comenzaba a pensar que incluso ese vagabundo tenía una carta del joven maestro, aunque ya lo había confirmado después de todo. Luego de un rato le pidieron a Damián que comenzara a seguir a uno de los caballeros. Mientras se movían por la ciudad, el chico no pudo evitar observar en todas las direcciones. ¿McLean acaso estaba aceptando refugiados de la guerra para expandir su territorio? Pero en esa situación no pudo evitar preguntarse por qué a él también lo habían llamado. Ahora el chico también se daba cuenta de que esa ciudad, bueno, ese pequeño pueblo estaba bastante limpio y pacífico. Aún así, Damián tenía la pequeña corazonada de que quizás le habían enviado esa carta por error. Un rato después, Damián terminó llegando a la oficina del prota. Logan, recibiéndolo, comenzaba a decirle que debió de haber tenido un viaje largo y difícil, presentándose rápidamente con el chico. Damián se encontraba sorprendido de que Logan lo estuviese tomando de las manos. Luego de que Damián respondiera al saludo de Logan, este último le dijo que tenía que acercarse, tenía que sentarse para hablar un poco. Fue entonces cuando Damián se preguntaba si entonces no había sido un error. Luego de que tomaran asiento, Logan comenzaba a decirle que aún estaba haciendo frío, así que al menos tenía que tomar algo de té. Damián comenzaba a tomarse el té, pero observaba fijamente a Logan. Se preguntaba si acaso conocía a esa persona. Pero con ese cabello rojo y esos ojos rojos no había forma de que no lo pudiese recordar. Aún así entonces, ¿por qué parecía tan contento de verlo? Ante la mirada fija de Logan, Damián se sentía un poco intimidado, dándose la vuelta hacia un costado. Por otro lado, Logan, observando fijamente a Damián Nandel, pensaba que incluso el genio del Frente de Liberación tuvo momentos tan torpes como esos. Un prodigio en el sistema de cifrado. Y un genio en gestión de información, Damián Nandel.
Durante más de 20 años, él se encargó de proteger meticulosamente la identidad de los miembros del Frente de Liberación. Y su talento era tan impresionante que incluso le daba vergüenza mencionarlo, pero lo que más codiciaba era su carácter íntegro. Aunque perdió a toda su familia debido a la guerra civil, siguió luchando durante décadas por el futuro sombrío de la nación. Así que si llegaba a ganarse su lealtad, es alguien en quien podía confiar sin lugar a dudas. Logan le dijo a Damián que había escuchado que se había graduado en administración de la academia. Inmediatamente Logan le preguntó que qué tal si empezaba como asistente de su administración principal. Así podría demostrar sus habilidades y podría encargarse de toda la provincia algún día. Por supuesto, al escuchar aquello Damián no se lo podía creer, incluso estuvo a punto de botar su té. Alarmado, el chico le preguntaba al prota que por qué haría algo eso por él. Logan le preguntó si acaso no lo quería, a lo que Damián le dijo que no, por supuesto que lo quería. Logan comenzaba a decirle que como lo había escrito en la carta, quedó profundamente impresionado con su poesía. Y él sabe perfectamente que tener talento para la poesía significa que tiene una gran capacidad para comprender la sintaxis y los contextos, lo que por supuesto sería de gran ayuda en la administración y la gestión. Luego de decir aquello, Logan se encontraba pensando en qué clase de tonterías son esas, y aunque lo haya dicho él mismo sonaba completamente absurdo, por el momento simplemente tenía que fingir tranquilidad, pero necesitaba atraparlo de alguna manera. Y aunque ahora mismo McClane es una familia pequeña, cuando McClane se convierte en algo mucho más grande que una simple familia, Damián pensaba que quizás debería de haberse afeitado un poco la barba antes de llegar a esta reunión. Logan seguía pensando que Damián pronto se convertiría en una gran fuerza de gestión de información. Y mientras tanto, aunque no sea su vocación principal, tenía que sufrir un poco como administrador. Una semana después, el administrador principal terminó llegando a donde se encontraba el prota bastante emocionado, comenzando a decirle que eran increíbles, pues tanto Damián como Felix hacían el trabajo de 10 personas. El hombre le preguntaba a Logan que de dónde había encontrado esos tipos. Logan se preguntaba si acaso se adaptaban bien a su vocación. Comenzaba a decir que era un alivio, entonces tenía que ayudarlos para que se adaptaran bien. El hombre le respondió a Logan que por supuesto deberían de tratar a esos talentos con mucho más respeto de ahora en adelante. Y por supuesto había otro asunto que mencionar. Con la afluencia de refugiados debido a la guerra civil, parece que el límite de capacidad del pueblo se ha alcanzado mucho más rápido de lo esperado. ¿Y acaso ahora deberían de apresurar el plan para comenzar la construcción del segundo pueblo? Logan preguntó si acaso eso se encontraba dentro del presupuesto. El hombre le dijo que bueno, ya había hecho algunos cálculos preliminares, pero debido a la guerra civil, el precio de la madera se había disparado como el oro. Y una vez que la construcción del pueblo termine, hasta que tengan la cosecha de ese mismo año, el presupuesto estaría muy ajustado. Fue entonces que Felix, que se encontraba escuchando, comenzaba a preguntar que por qué faltaba el dinero, ya que el territorio estaba lleno de cosas para vender, llamando la atención tanto del administrador como el prota, y Logan incluso le preguntaba que a qué se refería con vender, qué era lo que iban a vender exactamente. Felix le dijo muy emocionado que por supuesto iba a ser la comida. Aunque Logan entendía la idea, el administrador no la podía entender del todo, preguntando que por qué iba a ser la comida la que iban a vender. Logan, por otro lado, preguntaba si acaso tenían tanto margen. Felix comenzaba a explicar que en la preparación para la guerra con Biprox no vendieron el exceso de alimentos, pero su guerra terminó rápidamente, y con el inicio de la guerra civil los precios de los alimentos terminaron disparándose. Y vendiendo solamente la mitad, el problema del dinero desaparecería completamente. Y con el dinero restante podrían construir incluso un rancho. Al escuchar aquello, Logan preguntaba que a qué se refería con un rancho, pensando rápidamente en esto llegando a una conclusión clara. Para producir miles de ballesteros montados a largo plazo, por supuesto. Es algo absolutamente necesario. Y actualmente dependían completamente de las importaciones, pero eventualmente necesitarían su producción propia para mantener sus fuerzas. Logan, luego de pensar en aquello, comenzaba a decir que esa le parecía una buena idea. El administrador llamaba la atención del prota, mientras que Felix comenzaba a mencionar que sabía que diría algo como eso. Logan le dijo al administrador que dejara que Philip se encargara de eso por el momento, ya que él podría extraer el mayor beneficio de esa situación y utilizar el dinero restante para comprar madera también. Además, Logan le pedía al administrador que se preparara para la construcción del segundo pueblo, a lo que Weiner, algo decepcionado, le dijo al prota que estaba bien. Además, consigo también traía algo que quería entregarle a su joven señor. Era una carta para el joven maestro que había llegado por error a su oficina. Logan, mientras la recibía, le terminaba agradeciendo. El sello de la carta era un poco particular, aunque observándolo, Logan se preguntaba si acaso provenía del gremio de información. Weiner le dijo al prota que entonces se retirarían ambos por el momento, y mientras abría la carta, Logan le dijo que estaba bien, entonces tenían que seguir con su arduo trabajo.
El contenido de la carta, por supuesto, iba directamente para Logan, y entre las solicitudes de búsqueda de personas que él les había encomendado, habían encontrado la ubicación de alguien que cumplía con los requisitos. Logan se preguntaba que a qué se refería con búsqueda de personas, pero ahora que lo mencionaba, lo había encargado antes. ¿Acaso no había sido el día en el cual había comenzado su entrenamiento a aprender la espada de la presión con su maestro? Recordó que había encargado la búsqueda de superhumanos independientes que despertaron durante la Guerra del Imperio. Y había tomado tiempo, pero al final terminaron encontrando a uno de ellos. El nombre de esta persona es Sharon Crow. Y aunque no es exactamente el nombre Crow que el prota había mencionado anteriormente, aún así tenía una alta probabilidad de que sea esa persona. Al leer aquel apellido, Logan comenzaba a mencionar que justo tenía que ser ese tipo difícil, pensando que era un desarrollador que había logrado la producción masiva de artefactos de bajo grado, y una de las 10 mayores figuras del Imperio, el cual cubrió su cuerpo con artefactos que él mismo había desarrollado, y luchó en primera línea, algo que es completamente inusual proveniendo de un mago. Aún así, esta persona había logrado masacrar a las fuerzas de Grandia, y fue conocido como el mago de la masacre Crown. Logan seguía pensando que se dice que los artefactos de bajo grado que él distribuyó al Imperio aceleraron la caída de Grandia al menos a la mitad. Logan ahora sabe perfectamente que es un oponente demasiado amenazante como enemigo, y lo mejor sería reclutarlo. Y si eso llegaba a fallar, entonces simplemente tendría que deshacerse de esa persona. Cambiando de escena, nos encontramos en un puesto de avanzada fronterizo del Imperio. Allí, una persona se encontraba acercándose directamente a ese sitio, pero uno de los caballeros que hacía guardia le pedía que por favor se detuviera un momento. Observándolo fijamente, le preguntaba al encapuchado si acaso era una especie de comerciante. El encapuchado le respondió que por supuesto, y que proviene de Grandia. El caballero, luego de escucharlo, comenzaba a decir que se había hablado mucho sobre esa zona recientemente. Le dijo al comerciante que debió de haber pasado por mucho, desviando la mirada y extendiendo su mano. Inmediatamente nuestro comerciante entendió a qué se refería y rápidamente dejó caer una moneda de oro sobre la mano del caballero, respondiéndole rápidamente que bueno, eso podría decirse. Observando la moneda, el guardia le dijo que bueno, no tenía de qué preocuparse ahora, ya que su imperio estaba en completa paz. Finalmente, aquel comerciante se había infiltrado en el imperio con tranquilidad, sin ningún tipo de preocupaciones a su espalda. Destapándose el rostro, el prota comenzaba a pensar que había pasado mucho tiempo desde que estuvo en el imperio. Y según el informe del gremio de información, ese hombre no reside en una gran ciudad, sino que en un territorio fronterizo. Logan, mientras caminaba, comenzaba a pensar que no sabía que hará un futuro superhumano en un lugar así, pero cuanto menos gente haya, mucho mejor para él. Y para no destacar, se disfrazó intencionalmente y había utilizado magia para cambiar incluso el color de sus ojos, ya que tener el pelo y los ojos de color rojo lo hacían destacar demasiado. Un tiempo después, Logan se encontraba observando hacia el cielo preguntando que en dónde se encontraba. Incluso se llegó a preguntar si acaso se encontraba en el camino correcto. Justo en ese momento, una persona le gritaba a Logan llamándolo pelirrojo que se parara allí de inmediato. Eran unos bandidos que comenzaron a decirle a Logan que realmente caminaba muy rápido, incluso afirmaba que estaba completamente agotado ahora. Rápidamente los bandidos comenzaron a rodear al chico, comenzaron a maldecirlo y le pidieron a él y a su cabello rojo color sangre que primero se quitaran todo. Y tenía que quitar su bolso lentamente en el suelo. Por supuesto, con una actitud de bravucones y con la confianza de ya haberse llevado todo el botín a casa. Y por supuesto, si se llegaba a resistir, harían que los restos de su cuerpo se vuelvan del mismo tono de su cabello. Logan, escuchando todas estas tonterías, simplemente los observaba en silencio fijamente. Tiempo después, observamos una muralla y al parecer la tarde finalmente había llegado. Aquellos delincuentes que anteriormente querían robar a Logan comenzaban a decirle al chico que allí estaban y por supuesto sus rostros no eran de personas que le habían pasado del todo bien. El líder de esta banda le preguntaba a Logan si acaso ya podrían retirarse, a lo que Logan por supuesto les dijo que estaba bien y les agradeció un montón por guiarlo hacia el camino correcto. Los caballeros, de manera muy educada y honesta, le dijeron a Logan que le agradecían a este en su lugar por haberles permitido el poder guiarlo a su camino correcto. Luego de observarlos, Logan continuó su camino directamente hacia la pequeña ciudad a la que quería llegar, mezclándose con la multitud y tratando de pasar desapercibido. En el camino observaba cómo muchas personas se encontraban realmente tranquilas llevando sus labores diarias sin ningún tipo de problema. Realmente parecía un territorio bastante tranquilo y feliz, las personas no tenían de qué preocuparse y Logan se sentía un poco extraño caminando entre toda esa multitud. Logan se encontraba pensando que había escuchado que ese es un territorio fronterizo, pero ese lugar estaba tan limpio y bien desarrollado que está a la par con la mayoría de las ciudades del reino.
Ahora, observando un mapa, Logan comenzaba a pensar que se decía que su residencia estaba completamente separada de la fortaleza. Y ahora, guiándose por las direcciones del mapa, finalmente llegaría a su destino, observando cómo el prota finalmente había llegado a donde tenía que llegar. Pero algo llamaba la atención del chico para mal. Mientras guardaba su mapa, comenzaba a acercarse a la puerta a tocar. Se preguntaba si acaso tenía que esperar un momento, ya que se trataba de un superhumano, ¿no? Además, recordaba que esta persona era verdaderamente famosa por su mal temperamento, así que existe la posibilidad de que termine peleando si no lograba reclutarlo. Y es probable que sea un mago con una velocidad de activación de magia lenta, eso significa que debería de tener una buena oportunidad de acabar con su vida. Pero dándose una palmada en el rostro, Logan se sacaba todos esos pésimos pensamientos de la cabeza. Comenzaba a preguntarse que no tendría que acabarlo, pues en qué se encontraba pensando, si es posible debería de reclutarlo. Y dejaría de lado los rencores de su vida pasada por el momento, simplemente había que hacer las cosas bien. Logan continuaba golpeando la puerta con fuerza preguntando si acaso se encontraba alguien en su interior, llamando la atención de quien se encontrase adentro. Momentos después, alguien comenzaba a abrir la puerta y preguntaba quién era el que se encontraba tocando. La persona que había abierto la puerta comenzaba a decir que incluso le había dicho al señor de la fortaleza que ni siquiera se acercara a hacer alborotos en ese sitio. Observándolo, Logan se encontraba un poco sorprendido. Este hombre barbudo, observando al chico fijamente, comenzaba a decirle que nunca antes lo había visto. Logan le preguntó si acaso él es el señor Shercrow. Mientras se rascaba la cabeza, el hombre le preguntaba que entonces qué asuntos tenía con él. Observándolo fijamente, Logan se encontraba pensando que entonces sigue siendo un alumno de quinto círculo. Con una gran sonrisa, Logan comenzaba a decirle que había recorrido un gran camino para conocerlo en persona, y acaso podría concederle un poco de su tiempo, pero inmediatamente el viejo le gritaba al chico que se fuese a la M, cerrando la puerta de su casa justo delante del prota y dejándolo en silencio completamente parado como una piedra. Logan, luego de esa falta de respeto, se preguntaba si acaso debería de acabar con su vida, comenzando a enojarse bastante por la actitud de esta persona, aunque pensaba que no debería de hacerlo, ya que si tan solo lograra reclutarlo sería un aliado como ningún otro. Por esta razón tenía que aguantar todo lo que pudiera. Mientras seguía golpeando la puerta, Logan le preguntaba al hombre si acaso podía escucharlo al menos una sola vez, llamando la atención de este hombre. Pero en ese preciso instante, Logan sentía como una energía recorría su cuerpo, comenzando a preguntarse si acaso esa es magia de rayo. Y todos esos rayos habrían sido suficientes para acabar con cualquier hombre normal. Comenzando a enojarse cada vez más, Logan comenzaba a decir que realmente era un bastardo. Si no tenía intenciones de hablar con él, entonces tendría que hacerlo salir por la fuerza. Con un golpe contundente, Logan terminó derribando la puerta de aquel edificio. Ingresando al edificio, el prota terminaba llamando a Shercrow, pidiéndole al hombre que hablara con él por un momento. En eso, 3 esferas se encontraban levitando justo delante del chico, y una voz comenzaba a mencionarle que entonces no es una persona normal. Logan se encontraba observando lo que se encontraba delante de él, preguntándose si acaso esos orbes lo matarían. El anciano, por otro lado, se encontraba observando al chico fijamente y se preparaba para atacar. Observando los orbes, Logan comenzaba a relatarnos que mientras protegían constantemente el entorno de Crown, esos artefactos también repelen automáticamente a los enemigos, lo que conduce a una unificación perfecta de ataque y defensa. Y a pesar de ser un combatiente mucho más débil que cualquier otro superhumano, tiene los orbes de la matanza, los cuales específicamente poseen una potencia de fuego considerada inigualable en la masacre de los civiles. Sin embargo, todavía no se encontraba a ese nivel, ya que solamente se encuentra en el quinto círculo. Logan comenzaba a decirle al anciano que si acaso no estaba siendo demasiado duro con un invitado que había viajado desde tan lejos. El hombre le preguntó a Logan que a qué se refería con invitado, ya que en qué mundo un invitado derriba la puerta de una casa como si nada. Logan, actuando diferente, comenzaba a decirle que no lo pudo evitar ya que tenía muchas ganas de verlo. Y mientras sacaba algo de sus prendas, terminaba arrojándola justo delante del hombre. Cuando la bolsa cayó a sus pies, Logan comenzaba a decirle que allí tenía, seguramente eso sería suficiente para arreglar esa puerta. El hombre, al observar tantas monedas de oro, por un momento comenzó a titubear, comenzando a decir que suponía que podrían tener una breve charla. Tiempo después, ambos se encontraban en una habitación separada y al parecer los dos se encontraban sentados el uno frente al otro preparados para hablar. El anciano le preguntaba al prota que entonces por qué se encontraba allí. Logan se preguntaba si acaso ese hombre no sabía el significado del respeto. Comenzaba a decir que después de escuchar rumores sobre él, había llegado allí con la intención de reclutarlo. El hombre le preguntó a Logan que a qué se refería con rumores, cuáles eran esos rumores de los que se encontraba hablando.
Logan se encontraba pensando que tenía que mirar eso, realmente era desagradable. Logan se preguntó si acaso esa persona tenía la conciencia de una persona culpable por alguna razón. El chico comenzaba a decir que había escuchado rumores de que este hombre es un maestro de los artefactos, y era obvio con solamente mirar los objetos que se encontraban flotando detrás de él. El anciano, ahora emocionado, le preguntaba al chico que dónde había escuchado esos rumores. El prota le dijo que el gremio de información le había dicho eso mientras él se encontraba buscando a un mago experto. El anciano le preguntaba al prota que qué gremio de información le había dicho eso. Logan le dijo que desafortunadamente no podía decirle algo como eso, y simplemente había llegado allí luego de escuchar sobre su grandeza, pero quizás llevaba consigo algún peso del pasado. El hombre le dijo al prota que era lo que se encontraba diciendo, ya que vive una vida perfectamente normal y respetuosa de la ley. Logan se encontraba pensando que tal vez sea por su rencor hacia el hombre, pero parece que ha vivido cualquier cosa menos una vida respetuosa con la ley. Y por muy hábil que sea, siempre hay un problema con su carácter, entonces acabaría con él allí mismo, ya que debido a esto nunca se sabe cuándo alguien sea capaz de traicionarlo. Y mirándolo más de cerca, los orbes de la matanza también parecen más débiles que en su vida pasada. Y en el mejor de los casos son de clase 3 a lo mucho. Y si decide acabar con él, el hombre realmente no representaría ningún tipo de desafío. Ahora, posiblemente sea el momento para confirmar lo que tenía en mente. Logan comenzaba a hablarle al hombre preguntando si acaso quizás había escuchado hablar del nombre Crownet. Esto hizo que el anciano rápidamente entrara en pánico y comenzara a repetir este nombre lentamente mientras observaba fijamente al chico. Inmediatamente le dijo a Logan que entonces conoce ese nombre, haciendo que sus esferas comenzaran a levitar rápidamente hacia donde se encontraba el chico. La apariencia del anciano había cambiado completamente. Y en cuestión de segundos, el anciano rápidamente se lanzó a atacar a Logan, gritándole al chico que solamente tenía que perecer de inmediato. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Nos hemos quedado en el capítulo número 75 de este manga, así que estamos al día con el mismo, por lo que nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuarlo. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.